Hola, buenas. Mi nombre es Maximiliano Jiménez, soy profesor de biología y docente en el área de didáctica de las ciencias naturales en el Instituto Superior de Formación Docente 15, y hoy estoy acompañado de Anne Millet, trabajadora social que nos visita desde Buenos Aires, y bueno, me gustaría que te presentes y les cuentes un poquito quién sos. Bueno, mi nombre es Anne Millet, yo soy trabajadora social, trabajo en el campo de la salud mental. Soy activista trans y lesbiana hace muchísimos años. Soy investigador, consultor independiente, y también escribí un librito que se llama Así Sexismo y Salud, que es una de las grandes excusas por las cuales estoy en Villa hoy acá. Magnífico. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, por tu tiempo y por todo lo que nos has venido compartiendo durante este tiempo que venimos contactándonos. Bueno, queríamos consultarte un poquito, que nos cuentes qué estás haciendo acá, a qué viniste, y que nos cuentes cómo vienen estos días para vos. Bueno, en realidad mi paso por acá por Villa tiene una serie de actividades. Hoy arrancamos con una presentación del libro en la biblioteca Osvaldo Bayer. Mañana tenemos un conversatorio en el que va a estar participando también organizado por la cátedra del ISFD, dentro del Foro de Salud Comunitaria, donde va a estar participando el consultorio de diversidad de Villa La Angostura y Jimena Blanco, una psicóloga de San Martín de los Andes. Y después el jueves hay doble actividad. A la mañana un taller de reducción de riesgos y daños para pensar el consumo con adolescentes, también en el marco del foro, y luego una presentación del libro en el hospital de Villa. Y este paso por acá tiene que ver con una gira más amplia, que en realidad arrancó la semana pasada en San Martín de los Andes, también con una presentación del libro en el hospital de Sanma, y con dos actividades con el IFD allá. Y luego tenemos otra actividad en Bariloche, en un centro cultural, donde también va a haber otra presentación del libro. Un librito que anda girando por todos lados. A full, bueno, qué bueno. Bueno, un poquito contarles, ¿no?, que desde hace unos meses venimos charlando con Anne desde el espacio de la Cátedra de Géneros y Feminismos, de la cual soy parte, y venimos pensando en esta idea de qué podía suceder o qué podíamos hacer para que esté acá presente, ¿no?, y cómo podíamos articular nuestro trabajo. Y se fue dando todo, ¿no? No sé si querés contar un poquito cómo sucedió, porque lo habíamos pensado de otra manera, otro formato al principio, pero todo sucedió de tal manera que... Sí, fue casi mágico. Exacto, ¿no? Como causalidad, casualidad. ¿Quién sabe? o los universos. Yo tengo una pulsión en la vida que tiene que ver con viajar. Viajar, conocer el mundo, conocer gente, entender otras formas de habitar este planeta. Y no me sale tan bien el hecho de viajar, estar 2 días en un lugar e irme. Como que hay algo ahí de que necesito conectar con algo de lo que sucede en esos lugares. Y el año pasado me habían invitado desde el Ministerio de Salud de la provincia de Neuquén a dar una serie de capacitaciones. Y me había acercado, todas las actividades eran en Neuquén Capital, y yo me había acercado por mi parte a la cordillera a hacer algunas cositas, y me quedó ahí ese deseo tintineando, vibrando. Y entonces no sé, marzo, abril habrá sido, mayo. Abril, mayo me parece. Sí, una cosa así, dije, bueno, ya. De alguna forma se arma un recorrido cordillerano. Y empecé a escribirles, te escribí a vos, le escribí a Sol, empecé como a buscar contactos en Sanma, acá en Bari, hablar con la gente que ya conocía de estos lugares, a ver qué podíamos hacer. Se tejió una red bastante hermosa. Re linda. La verdad es que yo estoy muy agradecido porque tanto las investigaciones que vengo haciendo como el libro en sí vienen siendo como una re buena excusa para encontrarme con gente, para articular con otros territorios, para pensar otras realidades. Y ahí empezamos a charlar, por un lado con Aquelarre Marica para hacer algo en la biblioteca, por otro lado con el ISFD para hacer algo acá en el instituto, y después apareció el foro. Claro. Y fue como, coinciden justo los días, las semanas, no sé qué, bueno, entonces coincidió perfecto. Y coincidió también perfecto con que el IFD de Sanma
hacía la Feria de Conocimientos y Saberes, que es una feria que tiene el IFD allá, justo la semana anterior. Entonces era como que todas las fechas cuadraban casi que como si fuese a propósito, básicamente. Totalmente. Mucha coordinación, pero surgió, fluyó, la verdad que re bien. Tal cual. Bueno, y nos gustaría que nos cuentes un poquito sobre tu libro, de qué trata, de qué viene, qué nos podrías contar o anticipar. Bien, es un libro que se llama Sexismo y Salud, que parte de una invitación de la editorial, es una editorial que se llama Puntos Suspensivos, una editorial independiente de la ciudad de Buenos Aires, que a partir de una investigación que yo publiqué en 2018, los dos editores de ese momento la leen y les dan ganas de publicarla, y me hacen la invitación, me convocan a publicar esa investigación, y era un texto que, por las características, había sido una investigación becada por un hospital, entonces por las características de la beca era una investigación bastante dura, digamos, ¿no? Como poco amorosa para la lectura. Y entonces yo les dije que a mí me parecía que el contenido estaba bueno, que podíamos hacer algo con eso, pero que había algo del formato que había que repensarlo, que necesitaba un tiempito. Así que ahí nos tomamos 8 meses, un año, justo arrancó la pandemia, entonces fue como un periodo muy de aislamiento total, sentarme a escribir. Y nació este texto que se llama Sexismo y Salud, y que básicamente lo que hace es analizar este sistema que es el cisexismo, que vamos a darle un poco de contenido, así como podemos identificar fácilmente el patriarcado, ¿no? O el sexismo, que es esta diferencia que se genera entre las masculinidades y las feminidades, las varones y las mujeres, ¿no? Distribuyendo de manera muy desigual la posibilidad de acceder al trabajo, a la vivienda, a todos los derechos, digamos, la salud. El cisexismo es un sistema de opresión muy similar, pero que en vez de diferenciar entre varones y mujeres, diferencia entre personas cis y personas trans. Entonces lo que hace es construye esta idea de que las personas cis son más inteligentes, más auténticas, claro, más normales, más naturales que las personas trans. Y entonces a partir de esa creencia se termina distribuyendo de una manera muy desigual los capitales, ¿no? Las personas trans tenemos dificultades para acceder al trabajo, para acceder a la educación, para acceder a la vivienda, para acceder a la salud. Todos los derechos básicos están muy recortados. Entonces el cisexismo es el sistema que genera esas desigualdades, digamos. Podríamos, perdón que te corté, claro, podríamos aclarar para aquellas personas que nos escuchen o nos estén viendo, ¿qué sería puntualmente ser una persona cis o ser una persona trans? Digamos, como... Claro, una persona cis es una persona que se identifica con el género que le fueron, que le asignaron cuando nació. Entonces cuando nació dijeron que era varón y esa persona se reconoce varón, se identifica como varón. Una persona trans somos las personas que no nos identificamos con el género que nos fue impuesto en el momento del nacimiento. Entonces cuando yo nací, a mi mamá y a mi papá le dijeron que yo era una chica. Yo con los años siempre tuve la certeza de que no era una chica. Y hoy en día me identifico con una persona que no es una mujer. Entonces por el simple hecho de correrme del género que me fue impuesto cuando nací, yo ya soy una persona trans. Tenemos figuras re importantes en la historia de nuestro país, que son personas trans, como por ejemplo, bueno, ahora salió la serie de Chris Miro. Claro. O Florencia Lavey, que está Besti, o figuras fantásticas como Loana Berkins, una activista travesti fundamental tanto para el activismo local como para el activismo internacional, una figura reconocida en el mundo, digamos. Si nombras a Luana, se me viene Diana, se me viene Marlene, Susi, ¿no? Y bueno, escuchando me surge como esa duda, digamos. También como parte de una agrupación LGBT, me gustaría saber, digamos, qué de tu activismo, qué tanto de tu activismo hay en este libro. Todo. De hecho, yo arranco el texto intentando localizar bien desde dónde es que escribo, ¿no? Porque hay algo ahí de... yo pasé 4 meses en Brasil laburando hace unos años y ellos tienen un concepto que es el lugar de fala, ¿no? Es desde dónde habla uno, el lugar del habla. Y la necesidad central de poder explicitar desde dónde se habla, ¿no? Y yo arranco el texto explicitando eso diciendo, bueno, hay mucho de mi activismo que tiene que ver con esto, o sea, porque yo empecé a militar a los 16, hace
casi 20 años, el activismo es parte de mi vida, o sea, es lo que me ha formado también política y conceptualmente, digo, la teoría que yo he leído, he aprendido, he discutido, he construido en todos estos años, es lo que a mí me da las herramientas para poder construir una lectura del sistema de salud distinta a la habitual, digamos, ¿no? Me parece que esa perspectiva del campo de la salud, que puede analizar los sistemas de opresión y sus cruces, tuvo mucho más que ver con la formación política que con mi identidad, digamos. O sea, el hecho de ser una persona trans, claro que me da una perspectiva distinta del mundo, pero también toda mi formación política de años de activismo fue clave para poder pensar tanto el texto como la vida cotidiana, digamos. Qué importante también la existencia de estas voces que puedan contar otra mirada, ¿no? Desde otro lugar. Muchas veces es mucha teoría y demás, pero qué importante que vos puedas estar poniéndole voz a eso y contando tu historia y analizando el sistema de salud. ¿Y qué nos podrías contar ahí con relación al sistema de salud? Si bien tu libro, digamos, tu trabajo está hecho analizando el sistema de salud, ¿cómo crees que podamos hacer una relación con el sistema educativo? Mira, a mí la verdad me ha dado muchas alegrías este texto porque ha circulado también por otros campos, o sea, como que excedió el campo de la salud, digamos, ¿no? Como que se filtró por esas barreras y llegó a otros lugares, pensando un poco como algunos ejes centrales, ¿no? Por ejemplo, esto que decías vos de qué bueno darle voz a otras perspectivas poco habituales en los análisis más teóricos. Y el libro es parte de una colección que tiene esa intención, justamente, es producir conocimiento, porque es una colección de ensayos. Sí, es una colección full como de teoría, digamos, escrita por personas trans. Ya tiene 4 títulos, el mío es el tercero de la colección, y eso se enmarca en un movimiento de los activismos trans y de los estudios trans, de algo que le llamamos dar vuelta a la lupa. Ahí va. Dar vuelta a la lupa propone dos movimientos, digamos. Por un lado, esto que planteabas vos. Dejar de pensar a las personas trans como objetos de estudio, como los entes a ser estudiados, y reconocernos las personas trans como quienes podemos construir conocimiento y hacerlo circular, digamos. Entonces, priorizar, dar lugar, enfatizar el uso de perspectivas construidas por personas trans. Ese es uno de los movimientos que propone esta idea de dar vuelta a la lupa. Y el otro tiene que ver con entender el cisexismo, ¿no? Entender este marco como un lente, como una forma de mirar el mundo, ¿no? Y entender que esta forma de mirar el mundo puso a las personas trans, a la otredad, a lo raro, a lo distinto, en el centro de la escena, en el centro del foco, todas las luces puestas ahí. Y entonces nos perdimos de entender el sistema. Si nosotros nos obsesionamos con entender la posición distinta, lo otro, lo distinto, lo objeto, no tenemos la energía, la capacidad ni el punto de vista para poder mirar más grande, ¿no? Por ejemplo, a mí me sirve siempre pensar en otros ejemplos. Si nosotros tomamos de nuevo el patriarcado, ¿no? como un sistema similar, y pensamos solamente la educación de las mujeres, la salud de las mujeres, qué hacen las mujeres, cómo duermen las mujeres, qué les pasa a las mujeres, qué les gusta a las mujeres. Nos obsesionamos con qué hacen las mujeres. Hay un montón del sistema patriarcal que no estamos pudiendo identificar. El privilegio masculino no lo estamos pudiendo ver, las relaciones de poder no las estamos pudiendo ver, cómo es que eso que les pasa a las mujeres se construye, ¿no? ¿Cuáles son los mecanismos que operan en ese sistema? No lo estamos pudiendo ver. Con el cisexismo pasa lo mismo. Si dejamos de dedicar tanto tiempo, tanta energía, tanta obsesión en entender a las personas trans como si fuese algo extraño, distinto, y dedicamos esa energía, ese tiempo en entender las estructuras de poder que generaron esta desigualdad, vamos a construir una visión del sistema mucho más acabada, mucho más clara, digamos. Y eso nos va a permitir construir relaciones mucho más justas, como desarmar un poco esta distribución tan desigual de capitales.
Qué bien. ¡Wow! Me dejas recalculando. Pero bueno, qué interesante lo que nos contás. Porque bueno, nosotros siempre nos juntamos, articulamos y debatimos un montón de cómo podemos hacer nuestras aulas más inclusivas, pensando que también estamos en un instituto de formación docente, donde las personas que transitan por estos espacios serán futuras y futuros formadores. Y pensamos en esto, ¿no? Cómo lograr este ideal que sentimos, ¿no? Y se me surge ahí la pregunta, digamos, como si vos podés identificar como qué barreras o qué barreras identificás actualmente en el sistema educativo que impiden, no sería como se lo perdió, como una expresión de las disidencias, digamos, en un ámbito amoroso, de respeto. No sé si me explico con lo que quiero decir. Sí, claro. ¿Sí? De hecho, te escuchaba y pensaba, ¿no? Esto de cómo hacer de nuestras aulas unos lugares un poco más amorosos. Pensaba, bueno, esta estrategia que tiene la educación, yo esta estrategia la aprendí de la educación, que es justamente esto de dar vuelta al lupa, no centrarnos en ese niño problemático, sino pensar la dinámica del aula, ¿no? Podemos pensar la misma estrategia, no pensar en la niñez maricona, en la niñez lesbiana, en la niñez trans, como a quien tenemos que meterle el foco y decir, bueno, porque fulanita es lesbiana, entonces vamos a hablar sobre lesbianismo. No, o sea, y nos va a contar ella. Va a venir fulanita a contarnos su experiencia. Claro, no, esta estrategia que para mí los docentes la tienen muy a mano y es muy potente, digamos, de pensar la dinámica, más que, tipo, no la dinámica didáctica, sino la dinámica del aula, cómo funciona el sistema. Entonces, bueno, tal vez hay un día que en vez de preguntarle a fulanita qué le pasa y qué hace, hablamos de la Semana del Orgullo. Y entonces pensamos todas las formas de sexualidad que existen, todas las prácticas que podemos pensar, como que hacerlo más amplio. Entonces, para mí la educación tiene ahí como algunos pistas muy interesantes para poder construir otras lógicas. Y después pensábamos, traías, ¿no?, la idea de la accesibilidad. Si Sexismo y Salud, este libro dedica un capítulo entero a pensar la accesibilidad, porque es uno de los ejes centrales también para pensar dónde opera el cisexismo en el campo de la salud. Y en la investigación de 2018, que es la investigación original, que le da como el contenido central al libro, en las entrevistas aparece una información inesperada, novedosa, un hallazgo que yo no estaba buscando, que fue que en todas las entrevistas, tanto de profesionales como de usuarias del sistema de salud, todo el mundo como que concluye en la misma idea, que es, si bien los profesionales, que acá podríamos pensar los docentes, ¿no? Cada vez tratan mejor a las personas trans en los consultorios, podríamos pensar en las aulas, hay algo de las otras personas que son usuarias de ese mismo dispositivo que sigue siendo expulsivo. Entonces, si hacemos el paralelismo con el aula, puede ser, si bien las maestras, los profes cada vez generan ambientes más interesantes, más amorosos, menos expulsivos, los compañeros de clase pueden seguir teniendo expresiones cisexistas, transfóbicas, lesbodiantes, expulsivas. Y ahí aparece una pregunta que es re compleja, ¿no? Porque ¿qué hacemos con estas niñas, estos adolescentes que piensan distinto y que no están de acuerdo con que, por ejemplo, las personas trans existamos y que entonces van a tener prácticas expulsivas para sus compañeros? Y ahí la pregunta complejísima, que yo todavía no he encontrado respuesta. Bueno, a ver si tenemos todas las respuestas. Que es cómo salir de esta encrucijada sin tener una propuesta punitivista, ¿no? Sin que la salida sea el punitivismo, sin que la salida sea el castigo, o la expulsión del aula, o la suspensión, o cómo hacer para que en lugar de que ese niño, esa niña que fue transfóbico, que le dijo a lo feo a su compañera, a su compañero, en vez de ser castigado por eso que hizo, que algo de esa escena colabore a repensar, ¿no?, esa situación. Para pensar todo esto, yo construyo una perspectiva que es la perspectiva multilateral de la accesibilidad, porque hasta entonces veníamos pensando en la accesibilidad como un vínculo
entre dos sujetos, entre dos actores, que podría ser la escuela y el niño. En el campo de la salud es el dispositivo de salud y la persona que va a ser atendida, digamos. Y con esto que aparece en la investigación, por suerte, digamos, empezamos a pensar que ese vínculo no es de dos sujetos, no hay dos actores, no es que es la escuela y un estudiante, es la comunidad educativa lo que genera esa accesibilidad o lo que impide esa accesibilidad. Es mucho más profundo que la escuela en relación con un estudiante, o el profesorado en relación con un estudiante, digamos. Entonces ahí más la pregunta, yo solo te puedo responder con una pregunta, más que con una certeza. Me parece que ahí hay algo de la accesibilidad que tiene mucho más que ver con construir una comunidad educativa crítica y que de a poco vaya construyendo su camino para desarmar los sistemas de opresión, que decir, bueno, tenemos una receta de, bueno, lo único que importa es respetar nombres y pronombres, ¿no? Como vamos a centrarnos en qué hacemos con la persona trans que llega. No, tal vez no es tanto pensar qué hacemos con la persona trans que llega, sino qué hacemos con la comunidad educativa en su conjunto, digamos. Totalmente, pienso en qué importante que es la educación sexual integral para esto, ¿no? La importancia que tiene que la podamos trabajar en todas las aulas, ¿no? Y poner en tensión estas cuestiones. Tal cual. ¿No? Que no es esto de un estudiante en particular, sino toda una sociedad, creería, ¿no? Tal cual. Sí, por supuesto. Bueno, qué bueno, Van, que estés acá. Estamos muy, muy contentos de poder recibirte y de poder escucharte también. Así que no sé si querés podemos contar un poquito más lo que te espera para esta semana, que vienen unos días agitadísimos. Si querés contarnos algo más y te dejamos. Bien, bueno, esto que repasábamos hace un ratito, ahora en un rato va a ser la presentación del libro en la Biblioteca Popular Osvaldo Bayer. Mañana tocaba un día de un poco de descanso durante el día, un poco de paseo, un poco de ocio, porque además estas son mis vacaciones. Yo tengo un trabajo de lunes a viernes como todo el mundo y tomo vacaciones para venir acá. Trabajo en 2 hospitales nacionales. Okay. Coordino la estrategia comunitaria en un hospital y participo del área de atención primaria de otro hospital. Esto es la provincia de Buenos Aires, ¿verdad? Uno es en provincia de Buenos Aires y el otro es en Cava, en una ciudad. Mañana toca un poquito de ocio. Y a la tarde el conversatorio, que va a estar buenísimo, va a tener toda una parte más, está pensada también para estudiantes del profesorado y para docentes, entonces tiene como la misma línea de la conversa de hoy, digamos, y va a tener toda una parte más de experiencias, de situaciones, de pensar las complejidades que suceden en el aula y cómo esas complejidades del aula llegan al sistema de salud, ¿no? Porque quienes vamos a estar hablando, vamos a hacer el consultorio inclusivo de Villa, Jime, que es psicóloga en SAMA, y yo, que también trabajo en el sistema de salud, y entonces pensar también ese vínculo que hay entre los dos sistemas de salud y educación y cómo las situaciones complejas que suceden en nuestras escuelas, en nuestros profesorados, llegan después al sistema de salud como padecimiento muchas veces. Y cuando llegan como padecimiento es porque ya algo no hicimos antes, como hubo algo ahí y después el jueves vamos a tener este taller con adolescentes, que bueno, gran parte de mis tareas en el Hospital de Provincia de Buenos Aires tiene que ver con trabajar con adolescentes, niñas, adolescentes y adultos, pensando como una relación mucho más fluida entre los sistemas de salud y la población. Esto, perdón, lo haces en la atención primaria de salud. Esto es en la atención primaria de salud y gran parte de mis articuladores son escuelas primarias, son jardines de infantes, son secundarios, porque cuando uno quiere construir vínculo con la comunidad, el sistema educativo es una de las mejores puertas, digamos, para generar ahí una relación. Y entonces uno de los talleres que yo suelo hacer en la provincia de Buenos Aires, que tiene que ver con consumo de sustancias, consumo en términos amplios, digamos, desde una perspectiva de reducción de riesgos y daños, enmarcado en la Ley de Salud Mental de nuestro país. Lo traigo acá a ver qué pasa con los adolescentes de Villa
y ahí repensar un poco las prácticas de consumo, las prácticas de cuidado en ese consumo, etc. Y luego después de ahí ya directo nos vamos para el hospi a hacer la presentación del libro en el hospital, y ahí cierra la temporada Villa. También tocarán unos días de ocio y luego vuelven a encarar el Bari. A Bariloche. Exactamente. Bueno, excelente, esperan unos días agitados, pero también con actividades recreativas para distender un poco, ¿no? Exactamente. Bueno, Ann, muchas gracias. No sé si quisieras compartir un mensaje más para quien nos esté escuchando, o algo que quieras compartir. No, pensando que este podcast está hecho desde el ISFD, pensado en la comunidad educativa del profesorado, pensar cómo construimos trabajadores y trabajadoras de la educación comprometidos, ¿no? con una crítica de los sistemas, con un cambio social, con pensar las estructuras de poder y cómo hacer para que esas estructuras no se sostengan en nuestras aulas, no se sostengan en la construcción de esas niñeces, esas adolescencias que después van a ser sus estudiantes, que puedan atravesar esa etapa del curso de vida de la forma más amorosa y más linda posible. Gracias. Gracias. Muchas gracias.